No es una sorpresa para nadie que siempre hemos sido increíblemente cínicos en todo lo que respecta a The Old World. Casi desde el primer anuncio en 2019 fuimos muy abiertos con nuestra opinión, tanto en la entrevista que tuvimos con Juanma como en los diversos directos o en nuestra comunidad de Discord. Para los perdidos, resumiremos nuestra opinión en algo muy simple. Pinta feo. No confiamos en Games Workshop, y aunque al comienzo nos pareció una apuesta valiente y nos alegramos por todos aquellos a quienes les hacía ilusión el regreso de Fantasy, conforme iban saliendo más y más noticias, más nos parecía un proyecto realizado con muy poco esfuerzo y orientado a sacar pasta con prácticamente ninguna inversión. Y aún así, de verdad, os lo decimos de corazón, siempre hemos esperado equivocarnos. Pero, ¿de dónde vienen estas opiniones? Vamos por partes. Antes que nada, ¿quiénes somos nosotros para opinar nada? Pues la verdad es que no somos nadie. Somos lo mismo que cualquiera de vosotros, que cualquiera que conociese Warhammer en su adolescencia y que estaba alrededor cuando Fantasy aún estaba vivo. Nuestra opinión no es más que la de unos fans que llevan aquí bastante tiempo y que han visto el progreso de Games Workshop como empresa y de sus trasfondos y juegos a lo largo de los últimos 20 y pico años. Nuestra perspectiva ha ido cambiando y queremos pensar que con el paso del tiempo nos hemos vuelto más sabios, así que a nadie le extrañe nuestro escepticismo. Esto no es odiar por odiar, esto es entender Warhammer como el negocio que, en el fondo, es. Pero nos estamos adelantando. Para empezar, esto de relanzar un juego previamente descontinuado ni siquiera es algo nuevo para Games Workshop. Lo mismo ocurrió con Blood Bowl, un juego que abandonaron a su suerte y dejaron muerto, pero cuya comunidad lo mantuvo, y como es obvio, surgieron alternativas a las viejas y desactualizadas miniaturas que Games Workshop vendía. Así que cuando Games Workshop se enteró de que aún había algo de mercado que explotar, no dudó en volver a retomar Blood Bowl. Esto de por sí no es malo. Como empresa, obviamente van a querer meterse donde hay dinero, van a querer explotar cualquier nicho de mercado. Sin embargo, esto nos plantea un problema más de tipo moral. Pues si algo ha demostrado Games Workshop es que no le tiembla el pulso en mandar a paseo juegos enteros en cuanto las cosas pintan feas, y únicamente volver a darles un vistazo cuando otras empresas se mueven a llenar un hueco que ellos mismos crearon al abandonar el proyecto. Esto habla de un cariño nulo por su propio producto y por sus propias IPs. Esa es precisamente la sensación que tuvimos con The Old World casi desde el comienzo. El de un retorno que parece tu expareja tóxica diciéndote que ha cambiado, que es otra persona, que no volverá a cometer los mismos errores, pero que solo quiere estar contigo porque no soporta verte siendo feliz con otro. Y es que la pregunta es, ¿a quién va dirigido esto? Si miramos las primeras noticias en Warhammer Community, todo comienza de una manera extraña, ¿verdad, Vivi? Kislev y Katai anunciados como facciones. Si tenéis algún abuelo cebolleta cerca de vosotros, podéis preguntarle y descubriréis que Kislev llegó a tener unas pocas miniaturas con reglas en suplementos, pero su ejército, como tal, estaba en un juego de especialista llamado Warmaster, y tanto esa facción como Katai eran bastante irrelevantes en el trasfondo, al igual que los enanos del caos o los reinos sureños. Estaban ahí, sí, pero un poco por estar. Sin embargo, precisamente estas dos facciones fueron las grandes novedades de Total War Warhammer 3. ¿Se supone que están atrayendo al público de los videojuegos hacia el juego de mesa? Esa es una estrategia arriesgada y que rara vez funciona. El público de los videojuegos no se traslada necesariamente a los wargames, o por lo menos no lo hace en masa. Sin embargo, al mismo tiempo que se nos muestran estas facciones de cara al futuro, vemos que hablan de The Old World del mismo modo que se habla de él
en Age of Sigmar como el mundo pretérito, dejando claro que el fin de los tiempos es inevitable y permanecerá canónico. Entonces, ¿estaría intentando atraer a la gente de Age of Sigmar? Tal vez se podría pensar que simplemente quieren atraer al antiguo público de Fantasy, lo cual es lógico. Es más, mientras hacíamos este guión, nos encontramos con el canal de Mercurius, un tío que lleva coleccionando más tiempo del que nosotros hemos estado vivos, y nos recordó algo: la nostalgia puede ser hermosa. Volver a tener la oportunidad de coleccionar un producto con el que te encariñaste hace años es algo maravilloso. Y nos alegramos de corazón por todos aquellos que quieren tener entre sus manos esas minis antiguas. En este canal hemos expresado de forma manifiesta nuestro desdén por el sentimentalismo nostálgico, pero es porque lo hemos visto en su peor expresión. En sí, la nostalgia no es mala y puede ser canalizada de una forma hermosa. Sin embargo, si hablamos del público que ya estaba en Warhammer Fantasy, tenemos que señalar el elefante en la habitación, y es que mucho de ese público ya tenía Fantasy. Veréis, tras el fin de los tiempos, salieron diferentes reglamentos hechos por fans, y no era tan complicado encontrar grupos de juego que seguían jugando a Fantasy, ya sea en su edición favorita o en algunas de las creadas por la comunidad, utilizando tanto miniaturas de las antiguas como opciones ofrecidas por la competencia. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanta elucubración y veamos qué prometió The Old World conforme iban anunciando avances, porque aquí es donde nos decepcionamos sobremanera cada vez más y más. Ay, ya estaréis estos fans de Age of Sigmar lanzando mierda, putos haters. Fantasy ha vuelto y es el fin de Age of Sigmar y... ¿Te quieres callar un rato ya, pardal? Muy bien, vamos a tener que aclarar esto antes de continuar. Hemos visto muchas estupideces en la comunidad y bien sabe el Altísimo que nos quedan muchas por ver, pero entre todas ellas, la rivalidad entre Fantasy y Age of Sigmar se lleva la palma en cuanto a ridiculez. De por sí ya nos parece una gilipollez muy grande posicionarse como fan para defender un producto atacando a los consumidores de otro como si la empresa nos pagase por ello. Pero si encima estamos hablando de enfrentar a dos productos que son de la misma puta empresa, esto ya sobrepasa todos los límites del absurdo. Somos muy conscientes de que nuestro aprecio por Age of Sigmar y nuestro comentario sobre el fin de Fantasy hace que parezca que somos haters o algo por el estilo, y no es así. Nosotros fuimos fans de Fantasy hace como 20 años, hemos jugado a su juego de rol y al Wargame durante años, hemos amado este universo. Cuando vimos su anuncio por primera vez, nos ilusionamos porque era el regreso de algo muy bonito, independientemente de si íbamos a formar parte o no de ello, porque eso es lo que queremos para la comunidad, que todos tengan lo que desean, sin importar que sea para nosotros o no. Pero eso no nos va a impedir criticar una serie de prácticas comerciales que nos parecen abusivas por parte de Games Workshop. Si después de 10 años aún tienes un problema con Age of Sigmar porque Games Workshop no supo gestionar una línea de juguetes, el problema lo tienes tú. Así que sal un poco a tocar pasto que te hace falta, y ya luego vuelves y terminas el vídeo. Para todos los demás, aquí van los motivos por los que nuestra ilusión por The Old World se fue disipando poco a poco. Para empezar, nada de traducción al español, lo cual ya indica la poca fe que se tiene en el proyecto dentro de nuestras fronteras cuando ni siquiera quieren gastar nada de dinero en traducir los reglamentos, más aún teniendo en cuenta que España era uno de los pocos baluartes de Fantasy cuando todavía existía, para su desgracia también hay que decir. Las miniaturas nuevas, y por nuevas nos referimos a los kits de plástico, desde luego aportan una pequeña luz de esperanza. Sin embargo, todo lo que les rodea apaga esa luz de inmediato. Mirad las cajas que se anunciaron, mirad esa cantidad ingente de miniaturas que ya eran viejas cuando la última edición de Fantasy salió. No estamos hablando de miniaturas que se renovaron en la última época, allá por principios de la década pasada, no, hablamos de algunas miniaturas que hace años pedían una renovación a gritos y que las meten en las cajas por docenas, casi como si quisieran quitarse stock de los almacenes.
Además, Bretonnia y Khemri son dos facciones muy extrañas por las que empezar, en especial para un juego llamado El Viejo Mundo, porque vamos a ser sinceros, ni la una ni la otra importaban demasiado en esa zona concreta. Nada de lo que ocurría en Bretonnia importaba fuera de su trasfondo en específico y de vez en cuando con el de los Silvanos. Y a pesar de que Nagash viene de Khemri, y allí está la pirámide negra y tal, como parte del trasfondo era una zona prácticamente abandonada, más allá de ahí nació la nigromancia y los vampiros. Entonces, ¿por qué empezar con estas dos facciones? Pues pasa y resulta que ninguna de las dos facciones tiene un equivalente directo en Age of Sigmar. Y cuando se anunció cuáles serían las facciones del juego, una sospecha comenzó a formarse en nuestra cabeza. ¿Están simplemente poniendo facciones que ya han sido renovadas en Age of Sigmar? La mayoría de miniaturas viejas del Imperio y el core de la facción ya fue renovado en la facción de Ciudades de Sigmar. Los Altos Elfos desaparecieron para convertirse en los Lumineth. Los Hombres Bestia se descontinuaron en Age of Sigmar directamente. Los Guerreros del Caos que vienen son los viejos, que parece que en vez de llevar mazas, llevan maracas. Por otro lado, facciones que sí están presentes en Age of Sigmar, como son los Skavens, los Elfos Oscuros, los Ogros o los Vampiros, simplemente recibirán un PDF con reglas para que las minis viejas puedan ser usadas y nada más. Y esto, compañeros, huele a mierda. Huele a que están tratando The Old World como un juego secundario que se come las sobras de Age of Sigmar. Y entonces, llegan las fechas de salida y algunos de nuestros peores temores se hacen realidad. La casi totalidad del catálogo de The Old World se compone de modelos viejos y descatalogados, volviendo, además, sin mantener ningún tipo de cohesión. Vemos cómo miniaturas de ogros que ya estaban descatalogadas hace 25 años conviven con miniaturas de octava edición. Estamos hablando de modelos que seguramente sean más viejos que la mayoría de gente que verá este vídeo. Hay modelos nuevos, sí, pero la casi totalidad de estos están hechos de resina, no de plástico. Aquellos que sufristeis el failcast de la época no tenéis que temer, esto es resina de Forge World. Para quien no lo sepa, Forge World es una empresa subsidiaria de Games Workshop que fabrica miniaturas de resina en lugar de plástico, que es el de los modelos de Citadel. Hasta hace un tiempo eran los que se encargaban de cosas como titanes, tropas de Krieg y personajes varios de marines para los que Games Workshop no quería invertir en moldes de plástico. Y viendo que muchos de los modelos nuevos de The Old World son de resina, esto viene a ser otro indicativo del mínimo esfuerzo e inversión que Games Workshop ha puesto en este juego. Joder, si es que han vuelto a poner a la venta modelos de metal, ¿a qué margen de edad están apuntando con esto? También vemos cosas que nos parecen un tanto deshonestas, como por ejemplo los Altos Elfos. Pillar la caja de Isla de Sangre, editar ligeramente los modelos 3D que ya tenían de dichas miniaturas y añadir una segunda opción para el grupo de mando no es ninguna renovación. Y la sensación de que se intenta vender una suerte de sentimiento de esto es nuevo y mejorado cuando no lo es, nos parecen tácticas empresariales cuestionables, cuanto menos. Si añadimos las miniaturas de monstruos que salieron para el suplemento de Tormenta de Magia y que, al parecer, mucha gente piensa que son nuevas porque no recuerda que eso se lanzó por un tiempo limitado hace más de una década, la cosa no mejora. Pero queremos hacer un pequeño parón con toda esta crítica y reconocer algo que, tal vez, no mucha gente ha expresado. Estamos seguros de que este juego ha pasado por un desarrollo difícil. Pensadlo por un momento. The Old World se anunció por primera vez en 2019, con Games Workshop en una posición económica muy superior a la que tenían 5 años atrás. Entre sus anuncios estaba lo que hemos comentado de Kislev, lo cual habla de no solo un relanzamiento, sino de algo mucho más ambicioso, con facciones y modelos nuevos y todo el esfuerzo que eso conlleva. Pero entre medias hemos tenido una pandemia mundial y la separación del Reino Unido de la Unión Europea, lo cual aumentó la presión fiscal. A ver si pensáis que los aumentos de precio vienen de la nada.
Aunque desde luego, eso no quita el factor de codicia capitalista. Esto es algo que ha tenido que provocar cambios en la planificación a largo plazo de muchas empresas y Games Workshop no es una excepción. Nunca sabremos hasta qué punto ha cambiado el desarrollo de The Old World, pero sí podemos poner un ejemplo de este cambio radical: los Hombres Bestia. La facción de los Hombres Bestia es un repertorio de modelos que, en el momento de anunciarse The Old World, se encontraba en Age of Sigmar. Aún no se había renovado, pero en 2022 salió un suplemento llamado Zondia, que daba mucho protagonismo a esta facción y daba pistas para un futuro desarrollo. Hay que tener en cuenta que, por sus ciclos de desarrollo, Zondia estaría planificado y redactándose desde varios años atrás, cuando en Games Workshop aún no tenían claro cuándo y qué saldría para The Old World. Solo así se explica que en 2024 decidieron eliminar esta facción de Age of Sigmar para meterla en The Old World sin haber invertido prácticamente nada en ella para renovarla. ¿Recordáis lo que os hemos dicho antes de que da la sensación de que The Old World es, en principio, un contenedor para las obras de Age of Sigmar? Pues eso. Añadid a todo este lío que cuando se anunciaron las facciones de este juego no se vio absolutamente nada de Kataif o Kislev salvo el mapa, pero quitando eso no hubo ni una sola mención, así que estamos dispuestos a apostar que esas facciones estuvieron al borde de la cancelación en algún momento y Games Workshop no se atrevió a comprometerse con ellas. Sumadle a esto que las 9 facciones iniciales han salido al mercado en apenas 15 meses. Lo cual es un ritmo demencial que nos da la sensación que se debe a que ha habido retrasos en su fecha de lanzamiento y al final han querido quitarse todos estos lanzamientos cuanto antes. Y sí, ya sabemos que Katai ha salido, pero ya llegaremos a eso. Por el momento, quedaos con esta opinión. The Old World, durante su primer año, nos ha parecido un proyecto carente de ambiciones, afectado por problemas durante el desarrollo y que ha ocupado un puesto muy secundario entre las prioridades de la empresa. Pero aún no hemos hablado de la parte competitiva, ni del trasfondo, ni de la atención que le han puesto en otros medios aparte de las miniaturas. En cuanto a reglas, siendo sinceros, no hemos jugado a partidas, así que nuestras opiniones se basan en lo que hemos leído y el feedback de la comunidad y grupos de juego, y lo que nos parece desde fuera es que es un poco desastre, donde hay una estrategia que es simple y llanamente superior a todo lo demás, y esa estrategia consiste en poner a un personaje en el bicho volador más tocho que puedas, especialmente un dragón, y llenarle de objetos mágicos que le den tiradas de salvación y repetición de tiradas, y por lo visto, o bien puedes hacer lo mismo para contrarrestarlo con tu propio ejército, o estás jodido, y mirando opiniones online, al parecer no es tan extraño encontrarte con grupos donde juegan con reglas de la casa o prohíben usar este tipo de unidades entre ellos porque simplemente no es divertido para nadie excepto para el que lo usa, lo cual son noticias un poco preocupantes. Pero por otro lado, admitiremos que el equilibrio nunca ha sido el fuerte de Games Workshop y que además es algo que se puede arreglar muy fácilmente con actualizaciones de reglas. Lo que no puede actualizarse sin más es que estamos hablando de un sistema de juego que retoma las bases del antiguo Warhammer Fantasy, con largos turnos separados por fases, cosa que nadie, absolutamente nadie, hace a día de hoy, y menos aún en un juego cuyas tropas van en bloque. Entendemos que con esto quieren apelar al público de antaño con un sistema que les resulta familiar, pero a nosotros nos parece una oportunidad perdida. Hablando acerca del trasfondo, es todo muy raro, pero por motivos opuestos, ya que, aunque quiere aparentar que, en esencia, es el mismo universo de siempre, casi desde el principio quedó claro que este trasfondo no iba a ser el mismo que en Fantasy. Simplemente, sabiendo que en Bretonia podía haber caballeros mujeres, ya quedaba claro que esto pretende hacer cambios sobre lo que ya había establecido, lo cual no nos parece mal, la verdad. Sin embargo, sí hay una sensación de que en los anuncios se ha intentado dar mucho hincapié a cómo de importante es el trasfondo. Y bueno, eso es algo que nos creemos a medias.
A partir de aquí, conviene estar un poco metido en el trasfondo de Warhammer Fantasy, así que disculpad si alguno se pierde un poco. Pero seguramente estáis pensando que si lo están ambientando 200 años antes de la época de Karl Franz, es lógico que existan cambios, pero no nos referimos a eso. Hablamos de que es una línea temporal completamente distinta. Los dos ejemplos más simples para ilustrar esto son los Altos Elfos y el Imperio. Todo este trasfondo está a las puertas de lo que fue la Gran Guerra contra el Caos. Durante este conflicto, los únicos altos elfos que participaron en la defensa del viejo mundo fueron Teclis y 2 de sus aprendices, que aquí, por cierto, ni aparecen. O sea, una Gran Guerra contra el Caos sin Teclis... Ok, amigo. Todos los demás elfos estaban lidiando con los elfos oscuros de una u otra manera. Sin embargo, sabemos que los elfos oscuros como tal no están en el juego, más allá de unos datasheets en un PDF, lo cual deja a los altos elfos, en esencia, carentes de su antítesis más importante, y esto afecta directamente al Imperio. Muchas de las unidades del Imperio han sido simplemente puestas de vuelta en The Old World sin más, cuando algunas de esas unidades no deberían ni existir. Todo esto parecen pequeños detalles y tal, pero indican que este trasfondo realmente no es el mismo, no se corresponde con lo que se sabía de forma canónica. Los magos son los primeros. No fue hasta después de derrotar a Sabarkul que se fundaron los colegios de magia con la ayuda de Teclis. Y a nosotros, la excusa de «ya había magos salvajes por ahí» nos parece una basura. En especial cuando estás usando las miniaturas de, literalmente, magos de batalla entrenados en los colegios, en lugar de hacer miniaturas nuevas para estos magos salvajes sin entrenamiento. Todo esto sin señalar el gigantesco elefante en la habitación que es Katai, que en esencia no pinta absolutamente nada en el trasfondo original. Y ahora ahí lo tienes, anunciado como facción, y bueno, ya llegaremos a eso. Al final, lo que queremos aclarar no es que nos molesten los cambios en el trasfondo, sino la manera en la que se hacen estos, que nos parecen un poco vagos y perezosos, la verdad. Y ya para terminar, la atención que ha recibido The Old World más allá del juego de miniaturas es nula. Tenemos una sola novela hasta la fecha, la cual está comisionada, por cierto. Una ausencia casi absoluta de contenido en la White Dwarf durante su año de lanzamiento, y tampoco es que en Warhammer Plus tenga mucho contenido que se diga. Entendemos que tiene que compartir espacio con un mercado que ya está bastante saturado, ya solo por lo que vende Games Workshop, pero estamos hablando del regreso de Warhammer Fantasy. Es algo que merece más respeto, y ahí lo tenéis, recibiendo menos novedades que los juegos de especialista, como por ejemplo Necromunda, en su mismo año de lanzamiento. Independientemente de si The Old World está hecho para nosotros o no, no podemos quitarnos de la cabeza que este juego merecía mucho más. Su comunidad, cuando quitas de encima a los niñatos oligofrénicos de turno, se merece más, y Games Workshop no se lo ha dado. Como resumen, tenemos un juego que no nos queda muy claro a quién está enfocado, o por lo menos no nos queda claro a quién apela si lo que pretende es volver a convertirse en el titán que fue antaño, que nace de lo que nos parece es mera codicia empresarial, que se basa en modelos viejos y descatalogados y únicamente de facciones que ya no tienen cabida en Age of Sigmar, aunque sí estuviesen dentro del propio viejo mundo. Es un juego que ha vuelto a la sombra de lo que ha aparecido en su ausencia, bajo la ley del mínimo esfuerzo, y cuyo valor se resiente sin la nostalgia que lo sostiene, y al que ni siquiera le han devuelto todo lo que poseía en su día. Nos parece un cementerio de elefantes para vaciar los almacenes de Games Workshop y sacarle partido a la resina de Forge World después de que gran parte de su anterior catálogo haya desaparecido. Y si esta opinión os parece cínica, más cínico nos parece a nosotros que Games Workshop anuncia bombo y platillo el regreso de la franquicia que lo elevó en sus comienzos para dar de sí algo en lo que no han invertido casi nada. Pero entonces llega el Adepticon de este año 2025 y se anuncia Katai. Bueno, esto lo cambia todo, ¿no?
Tenemos entre manos una facción de la que no sabíamos nada desde hace tiempo, con un repertorio completamente nuevo y de plástico. Todo ello con un diseño espectacular y un nivel de detalle que se acerca a lo que vemos en Age of Sigmar. Vamos a sincerarnos con vosotros por un momento. Este guión iba a ser mucho más negativo antes del anuncio de Katai. Todos nuestros peores temores se estaban cumpliendo punto por punto, y nuestra decepción del primer año de vida de The Old World era colosal. Casi cada lanzamiento nos parecía más un escupitajo en la cara que un motivo de celebración. Y de pronto llega Gran Katai y rompe con todo lo que hemos visto hasta el momento, todo cuanto nos dice que este juego no le importa en absoluto a Games Workshop. Mientras escribíamos el guión pensábamos en Age of Sigmar, en cómo tuvo un comienzo terrible y ahora, 10 años después, es uno de los mejores wargames del mercado. Y si Age of Sigmar pudo mejorar y convertirse en lo que es ahora, tal vez The Old World también podría, con el tiempo, tener alguna esperanza. Katai representa esa esperanza. Es lo que nos transmite que no todo está perdido para The Old World. Ahora mismo, gracias a esta facción, podemos decir que The Old World está en una encrucijada. Por una parte, esto abre las puertas a que Games Workshop deje de tratar a sus clientes como borregos y de vender miniaturas que, en cualquier otro contexto, serían consideradas viejas y anticuadas como para revenderse a precios actuales, y renueve de una manera decente todas las facciones que están a la venta ahora mismo. Esto es lo que preferiríamos que ocurra sin lugar a dudas, que todas reciban el mismo cariño y mimo que Katai ha recibido. Pero por otro lado, también existe la opción de que salga Katai, tal vez incluso Kislev, Arabia o la facción de los vampiratas en el futuro, y se deje todo lo demás tal cual está, y acabemos conviviendo en un mundo donde los arqueros de Kenry viven en el mismo juego que las tropas de Katai, y que una vez todos los modelos nuevos estén a la venta, pues hasta aquí hemos llegado y buena suerte. Pero es hora de poner los puntos sobre las íes. Nunca hemos sido vergonzosos a la hora de criticar a The Old World. Esto se ha confundido, nos parece, con una suerte de odio hacia esta propiedad intelectual, y no hay nada más lejos de la realidad. Algo que hemos repetido hasta la saciedad una y otra vez es que nada nos haría más felices que equivocarnos, al menos en esto en concreto. Nuestro problema con todo esto ha sido siempre el mismo, lo que nos parece que es una falta de respeto hacia el consumidor. Como consumidores, sentimos que nos tratan de gilipollas cuando nos venden modelos de hace más de 20 años al precio de modelos nuevos, con una inversión que es casi inexistente. Merecemos más, merecéis más, y The Old World se merece más. Esto no quiere decir que no veamos un valor en los modelos antiguos, en la nostalgia que despiertan. Nuestro problema no es tanto que se vendan modelos antiguos como lo que esto dice de Games Workshop en cuanto al esfuerzo que han querido poner en este proyecto y lo que han querido invertir. En contraste, lo que nos hemos encontrado, pues, nos ha dejado fríos. ¿Y si de repente se empieza a renovar todo? Nos preguntamos. Esto, desde luego, es la opción preferible, pero incluso esto conlleva unas connotaciones negativas debido a cómo todo este proceso se ha llevado a cabo. A efectos prácticos, muchísimas de estas miniaturas han vuelto al mercado este año. ¿Eso quiere decir que van a empezar a reemplazar miniaturas que han puesto a la venta hace nada de nuevo? ¿Qué ocurre con la gente que ha comprado esas miniaturas si tenemos renovaciones dentro de poco? Esto es algo que hicieron con los Forjados de la Tormenta. No penséis que no podemos hablar de las cosas que Age of Sigmar ha hecho mal. Y si Games Workshop ha sido tan cara dura de renovar o retirar miniaturas de última generación que apenas llevaban 6 años circulando en el mercado, ¿quién dice que no vayan a hacer lo mismo con esto? En un mundo ideal, The Old World se habría tomado más tiempo, lanzándose poco a poco, manteniendo los modelos que no han envejecido mal del viejo Fantasy para ir renovando el resto poco a poco, en vez de lanzar cosas que, sinceramente, dan la impresión de que solo quieren vaciar stock. Que lancen al mercado modelos antiguos no es un problema en sí mismo. El problema es que la falta de cohesión del conjunto, la falta de inversión,
Da a entender que Warhammer Fantasy ha regresado, sí, pero sin preocuparse por cosas como la homogeneidad en su repertorio o las posibilidades que ofrecía un relanzamiento con un nuevo sistema de juego. Al final, lo que tenemos es lo que hay, pero hay esperanza. The Old World no ha hecho más que comenzar y de verdad ojalá tenga un futuro próspero. Igual nosotros mismos terminemos por unirnos a él si Games Workshop se pone las pilas. En su estado actual, sin embargo, es casi tan deprimente que en un principio este guión iba a tener una parte final dedicada a la salud mental. No es broma, iba a ser tan negativo que veíamos necesario recordar a todo el mundo que entendemos la importancia de una afición como esta en la vida de muchas personas, especialmente por ese efecto casi sedativo que tiene el modelismo. No somos ajenos a la belleza que tiene reencontrarse con un hobby del pasado que nos devuelve a un momento más inocente de nuestras vidas y del refugio que eso supone para mucha gente. Si eso es importante para ti, entonces no deberías darle importancia a nada de lo que hemos dicho. Al final del día, esto es solo nuestra opinión, aunque al menos nos alegramos de poder cerrar el vídeo diciendo que, aunque solo sea por un lanzamiento de última hora, hay, a pesar de todo, esperanza para The Old World. Hay esperanza para Warhammer Fantasy. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y de corazón os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!